Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. En este espacio quiero combatir no el terrorismo, el derrotismo que de pronto encuentro en una generación que es la generación de los jóvenes que les toca hoy defender la democracia. Y de repente los encuentro bajando los brazos con un espíritu en el que no encuentran una salida a la coyuntura política y encuentran que el gobierno y el régimen de Evo Morales es muy fuerte y que no habrá nada que pueda evitar a Evo. Pues quiero comentarles que Bolivia ha vivido de todo y que tenemos una experiencia acumulada en muchísimas coyunturas aún más duras, más crueles que la que estamos viviendo y que tenemos raíces históricas que nos van a permitir salir de este embrollo. La democracia tiene 36 años, en términos históricos es nada, pero claro, los chicos que tienen 36 años o menos siempre han vivido en democracia y entonces no tienen por qué recordar nada porque no vivieron momentos muy duros, muy violentos de la historia. Muchos dicen, es que va a haber fraude. Es que la historia política del país, cada vez que se abrió un periodo democrático, fue un periodo de fraude. Fraude es lo que hemos tenido en el país. Han habido magos para hacer cambiar la voluntad popular y el irrespeto al voto popular. A todos les fue mal al final de cuentas cuando decidieron quebrantar la ley y adulterar el voto popular. En la época del MNR, una época que duró 12 años consecutivos, con presidentes distintos pero con el mismo partido político, fueron unos maestros del fraude electoral. Por entonces la elección se realizaba con papeletas, cada partido tenía un color y cada partido era el encargado de llevar las papeletas a las mesas electorales. Unas papeletas rectangulares de colores, la rosada del MNR, el azul de Falange. Y claro, el MNR hacía desaparecer las papeletas de los otros partidos y la gente que entraba a votar solo encontraba la papeleta del MNR. Pero por si no fuera poco, subían a los camiones a campesinos del MNR. El campesinado era movimentista porque el MNR había decretado el 53 la reforma agraria y entonces el campesinado era militantemente movimentista y entonces se subía a los camiones e iba a votar las veces que la jornada electoral le alcanzaba. Votaban muchísimas veces. Bajaban a una localidad, votaban. Iban a otra localidad, votaban. Eh, y por si eso tampoco les alcanzaba, finalmente cambiaban las ánforas. En el camino, una ánfora era cambiada por otra donde solo habían papeletas rosadas. Tanto era así que un dirigente de la Falange dijo, está bien que la gente hubiera votado por el MNR, pero en esa ánfora he votado yo, por lo menos que aparezca mi voto, por lo menos un votito azul. No había ni un votito azul. Esa fue la historia de la democracia bajo el régimen del MNR, fraude tras fraude tras fraude. Ya cuando se abre este nuevo periodo democrático con el ascenso de Hernán Siles Suazo y Jaime Pazamora, el 82, son 36 años de gobiernos democráticos consecutivos. Al principio, entre el 85 y el 89, también fue una historia de fraudes electorales. Los partidos mayoritarios, la ADN, el MNR y el MIR,
eligieron una corte electoral en la que los miembros de esa corte eran militantes de estos tres partidos políticos. A esta corte se la llamó la banda de los cuatro, ¿se acuerda? Era una banda, ¿sabe por qué? Porque decidían quién ganaba y quién no ganaba dependiendo del municipio. Negociaban entre ellos, vamos a anular todos los votos de tal provincia en Potosí. A cambio de eso, anulamos los votos de tal provincia en Cochabamba. En fin, era imposible realmente saber con exactitud quién había ganado la elección, porque en la Corte Electoral transaban la anulación de votos, el fraude, el conteo, en fin. Eh, la democracia fue madurando, ¿no? Fruto de estas experiencias dolorosas y por eso se estableció, para no repetir esta práctica fraudulenta en el MNR, se impuso la papeleta multicolor y multisigno. Así el partido oficialista no se robaba las papeletas de la oposición. Se prohibió, por ejemplo, que en la jornada electoral se pueda transitar precisamente para no llevar en camiones a los militantes a votar 2 y 3 y 4 veces. Gracias a la tecnología, bueno, se incorporaron las computadoras y se hizo un padrón electoral más o menos creíble. Hubieron esos grandes cambios, pero el mayor ocurrió en 1991, cuando ya fruto de la presión popular, de la fatiga electoral, de la desconfianza popular, los partidos en gobierno, el MNR, el ADN, el MIR, llegaron a un acuerdo de decir, bueno, vamos a sacar nuestras manos de la corte electoral y vamos a elegir una corte de notables. Y se creó una corte electoral del 91 hasta que asumió Evo Morales. Fueron 15 años en los que tuvimos realmente una corte electoral impecable. Ya muchos de sus integrantes han fallecido eh, y creo que la democracia les tiene que rendir un homenaje. Y yo aprovecho para mandarle un gran saludo y un abrazo a Jorge Lasarte, integrante de esta corte que hizo tanto por la democracia, que, bueno, tanto significa respetar la ley, porque eso es lo que hizo. Alguna vez Lasarte dijo, la ley fue el arma principal para imponer respeto, porque esa corte ganó respeto. Lo que decía la corte es que era así, no había un interés político, un interés personal, o la posibilidad de que alguno de los miembros de esta corte fuera comprado por un partido político, para nada. De tal modo que Jorge Lasarte fue parte de esa historia tan importante, tan esencial para la democracia, tener una corte que haga respetar el voto popular. Jorge Lasarte está muy delicado de salud, esperemos que se reponga pronto para que siga aportando a la democracia. Jorge, que te repongas pronto, que estés nuevamente caminando por las calles de La Paz, aportando con tu opinión y con tu acción, que como siempre ha sido muy valiosa. Bueno, vuelvo a esta historia. ¿Quiénes eran? Huáscar Cajías encabezaba esa corte. Huáscar Cajías fue director del periódico católico Presencia durante muchos años, un periodista, un maestro. Alcira Espinosa, Alfredo Bocángel y Iván Guzmán de Rojas, que pues revolucionó con las computadoras el cómputo, el registro electoral, Rolando Costardús y, reitero, Jorge Lasarte. Bueno, en esos 15 años esta corte nos acostumbró a que los resultados electorales eran intachables. Nos acostumbró a respetar el voto popular y que aquel que ganaba por un voto ganaba. ¿Mm? Pero esa historia cambió con el ascenso del presidente Evo Morales, que al igual que en esas páginas oscuras de la historia boliviana, Evo Morales volvió a asaltar la Corte Electoral. Le cambió de nombre, la convirtió en Tribunal del Estado Plurinacional, pero lo más importante,
no es el cambio de nombre, sino el cambio de su composición. Todos los miembros de ese tribunal electoral ya pasaron a ser funcionarios que ya no respetan la ley, sino que respetan la voluntad de Evo Morales. Y ahí es el cambio, ahí empieza la crisis de la democracia bajo el gobierno de Evo Morales. ¿Recuerdan ustedes esta corte encabezada por Vilma Velasco? Es parte de la historia negra de la democracia, el 2014, elecciones nacionales. Vilma Velasco, sin asco, primero aprueba unas resoluciones electorales por la que veta la participación de algunos diputados que querían candidatear para alcalde, como esos diputados, como Rebeca Delgado y otros, podían ganarle al MAS. Entonces, la Corte Electoral lo que hace es diseñar un plan para que siempre gane Evo Morales, ¿no? Con otros mecanismos, pero muy parecido al MNR, ¿no? Rediseña las jurisdicciones para que la votación en el campo, donde Evo Morales es más fuerte, tengan más peso que el de las ciudades. Luego anula, veta la participación de posibles candidatos que podrían opacar el triunfo de el MAS. Pero lo más vergonzoso ocurrió en el Beni. Lamentablemente nadie salió a protestar, nadie gritó, nadie gimió, pero se violó la democracia, le dieron una puñalada espantosa cuando Vilma Velasco y sus 4 bandidos que la acompañaban, o un poquito más, 6 bandidos, anuló 228 candidaturas en el Beni y anuló la candidatura de Ernesto Suárez, y por lo tanto en el Beni, que era un departamento en el que nunca había ganado el MAS, sin candidatos de oposición gana el MAS. Y en Chuquisaca hacen un fraude para que no haya segunda vuelta electoral y se ratifique a su gobernador masista Urquizo. En fin, estos hechos ocurrieron ante la vista y paciencia de todo el mundo, fue un asalto al voto popular a plena luz del día, y nadie salió a protestar, ni siquiera en el Beni, por temor a ser detenido, a ser perseguido, por temor a ser acusado de terrorismo. Es impresionante lo que ha ocurrido con después de haber hecho estas barbaridades. Vilma Velasco renuncia a Ramiro Paredes, y se van como cual ladrón que sale por la ventana, llevándose lo más rico, lo más preciado del capital democrático de nuestro país, que es el voto popular. Habían hecho fraude en el Beni, habían hecho fraude en Chuquisaca, quién sabe dónde más hicieron fraude que ni nos enteramos. Lo cierto es que renunciaron y entonces el régimen colocó a otros en la Corte Electoral, apoyándose en el prestigio de algunos de ellos para decir, bueno, no, el tribunal va a ser imparcial, no se preocupen, ya los hemos echado a estos bandidos. Y bueno, tomó posesión el 2019 Katia Uriona como presidenta de la Corte Electoral. José Luis Exeni, que se sabe es intimísimo de el vicepresidente, trabajó en la vicepresidencia. Antonio Costa, que hizo la reforma en identificaciones, que era pues opositor, pero ya no tanto. Lucy Cruz y Delfonso Mamán y Dunia Sandoval, María Eugenia Choque. Bueno, se sabe que muchos de ellos son pues masistas, es obvio, están ahí porque son masistas leales y timoratos a Evo Morales. Parece que 2 o 3 no. En todo caso, será este tribunal electoral el que tiene que definir si se respeta o no el voto popular. Muchos consideran que no hay ningún chance de que este tribunal haga respetar la ley, haga respetar la Constitución, que de antemano fueron colocados con esa misión de habilitar ilegalmente la candidatura de Evo Morales. Puede ser que así sea. Pero ya se sabe que hoy en día, a pesar de todas las previsiones
que la democracia tomó para evitar el fraude electoral, pues ya hay papeleta multicolor, multisigno, ya no se pueden llevar a campesinos en camiones a votar 2, 3 veces, en fin, todas esas previsiones. Ya sabemos que hay una nueva forma de realizar el fraude, que es a través del cambio de actas. Ya no se cambia el ánfora, se cambia el acta. Se cambia el acta o se la adultera. O en la lectura y la transcripción de los votos, el transcriptor voltea los resultados entre los votos del ganador opositor, ese voto se pone para el MAS y los pocos votos del MAS se le asignan al opositor. Eso ya se sabe que va a ocurrir y como eso está cantado, también es posible de evitar. Bueno, así están las cosas y muchos dicen, bueno, mira, pase lo que pase, si gana la oposición, si el optimismo de Amalia Pando se hace realidad y la oposición rápidamente elige un candidato y alrededor de ese candidato se hace un frente y ese frente capitaliza la aspiración democrática de nuestro país y se pone al frente de Evo Morales o el MAS. No sabemos si con Evo Morales la Corte Electoral tendría que inhabilitarlo, pero el MAS seguirá candidateando el 2019, va a haber candidato del MAS y hay que hacerle frente e impedir que gane y para eso tiene que haber un candidato que unifique a la oposición muy bien y que se puede ganar y si esto se cumple, a pesar del fraude, a pesar de todos los pesares, gana la oposición, muchos escépticos dicen, sí, bueno, si eso ocurre, Evo Morales no entregará el poder. Bueno, la historia del país tiene un capítulo que se llama el mamertazo, en una circunstancia en la que, habiendo ganado la oposición las elecciones, el gobierno se negó a entregarle el poder y anuló las elecciones. Esto ocurrió el 51, le cuento. Esto ocurrió después de un periodo muy conflictivo entre el 49 y el 51. Hubo de todo, gobernaba el Partido Republicano Socialista, por entonces todos eran socialistas, era un partido conservador, un partido de la rosca, y este partido había ganado no con Mamerto Urriola Goitia, sino con Enrique Gerso, que fruto de las huelgas, de las movilizaciones, de las conspiraciones internas y externas, renunció y dejó a su vicepresidente Mamerto Urriola Goitia en el poder. Tuvo que enfrentar en esos años, entre el 47, 49, 51, huelgas generales, una corta guerra civil, 5 estados de sitio, huelgas, manifestaciones, el MNR estaba en la clandestinidad, hubo persecución, crímenes, exilio, en fin. Esa era la rutina política. El que subía reventaba a la oposición, lo perseguía, lo mandaba al exilio, torturas, ¿cuál derechos humanos? En esa época no había nadie que defienda los derechos humanos, en fin. Y entonces Mamerto Urriola Goitia, el 51, le tocaba, convocó a elecciones. Y resulta, oh sorpresa, que gana en esa elección Víctor Paz Estenssoro, que estaba en el exilio, junto con Hernán Siles Soazo, que iba a la vicepresidencia. Hernán Siles Soazo después se convertiría en el primer presidente de estos 36 años de proceso democrático ininterrumpido. Pero para entonces, le estoy hablando del año 51, él candidateó para vicepresidente y Víctor Paz Estenssoro para presidente. Inesperadamente ganan las elecciones con un 43% y el candidato del oficialismo llega apenas el 32%. En esa época no votaban ni la población indígena ni las mujeres. Pero ganó la oposición, ganó el MNR. Entonces,
Urriola se negó a entregarle el poder como correspondía a los ganadores y anuló las elecciones. Él mismo renunció y le entregó el gobierno a una junta militar. Eso es lo que ocurrió. Bueno, trasplantada esta historia a lo que podría ocurrir, se imaginan, Evo Morales no le entregaría a nadie el poder, simplemente podría anular las elecciones, claro que podría anular las elecciones y declararse abiertamente dictador. Esa es otra historia. Pero la historia no termina así, la del 51, porque fruto de ese irrespeto al voto popular, fruto de ese acontecimiento que se llamó el mamertazo, el 52 hubo la gran revolución del MNR. Ese partido que había sido marginado, al que le negaron el poder a pesar de haber ganado las elecciones, un año después, y no porque el MNR se lo propusiera, pero porque la gente se lo propuso, porque ya no aguantaba más ese gobierno, porque no aguantaba que le robaran no solo la plata del bolsillo, sino que le robaran su voto. El 52 fue protagonista de una gran insurrección, de una gran revolución, la revolución del 52, que borró a esa rosca, la borró del mapa, hizo grandes transformaciones sociales, impuso un nuevo gobierno y la rueda de la historia sigue girando porque el MNR después se convirtió en un gobierno que, habiendo subido sobre los hombros del pueblo y sobre la sangre derramada por el pueblo para que el MNR asuma el poder y se respete el voto popular del 51, resulta que se convirtió también en una maquinaria de corrupción, se convirtió también en una maquinaria fraudulenta, y bueno, así le fue, se acabó su gobierno el 64 con un golpe militar, el que protagonizó René Barrientos Ortuño. En todo caso, ¿es eso lo que está buscando Evo Morales? Está buscando primero el irrespeto al voto popular para que la gente se indigne más, y que si se habilita, ¿usted cree que va a ser eso gratis? La gente va a salir a la calle, la gente va a protestar, y con la gente en la calle es muy difícil que, aunque esta corte, este tribunal electoral habilite a Evo Morales, pero la gente siga en la calle, siga protestando, no solo protesta en el Facebook y en las redes sociales, sino también en las calles. Ya verá usted lo que será el 10 de octubre en la inmensa concentraciones en realidad en plural que habrá en todo el país para exigir el respeto al voto popular. En ese marco es muy difícil que Evo Morales gane la elección, muy difícil. Y si Evo Morales no reconoce y desconoce el voto popular también en la elección del 2019, como lo está haciendo con el referéndum, si se niega a entregar el poder, si se niega a reconocer los resultados electorales, lo único que está haciendo es que lo echemos a la mala. Nadie quiere esa opción, nadie ha pedido ni nadie considera esa posibilidad, pero la historia plantea que hay salidas que son inevitables. Cuando las nuevas roscas, en este caso la rosca del MAS, apriete tanto, y si se niega a entregar el poder el 2019, lo único que está haciendo es sentar las bases objetivas para una nueva revolución, esta vez en contra del MAS. Bueno, me despido. Ha sido un gusto compartir estos minutos con usted y con otro informe especial estaré la próxima semana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.